Capítulo 21. Leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero al 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá; si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio una mujer, y ella le dio hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo dice: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste, y le horadará la oreja con lesna. Así será su siervo para siempre. Cuando alguien venda a su hija como sierva, ella no saldrá libre como suelen salir los siervos. Si no agrada a su señor, por lo cual no la tomó como esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la deseche. Pero si la desposa con su hijo, hará con ella según se acostumbra con las hijas. Si toma para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas le provee, ella saldrá de gracia, sin dinero. Leyes sobre actos de violencia. El que hiera a alguien, haciéndolo así morir, él morirá. Pero el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguien se enoja contra su prójimo y lo mata con alevosía, de mi altar lo apartarás para que muera. El que hiera a su padre o a su madre, morirá. Asimismo el que secuestre una persona y la venda, o si es hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñen, y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muere, sino que después de guardar cama, se levanta y anda por fuera, apoyado en su bastón, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le pagará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que lo curen. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con un palo, y muere entre sus manos, será castigado. Pero si sobrevive por 1 día o 2, no será castigado, porque es propiedad suya. Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada, y ésta aborta, pero sin causarle ningún otro daño, serán penados conforme a lo que les imponga el marido de la mujer y juzguen los jueces. Pero si le causan otro daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Si alguien hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, y lo daña, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hace saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará en libertad. Si un buey cornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey acostumbraba a cornear, y su dueño no lo hubiera guardado, aunque se le hubiera notificado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le es impuesto un precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le sea impuesto. Haya corneado a un hijo o haya corneado a una hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey cornea a un siervo o a una sierva, su dueño pagará 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Si alguien abre un pozo o cava una cisterna, y no la tapa, y cae allí un buey o un asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y el animal muerto será suyo. Pero si el buey de alguien hiere al buey de su prójimo causándole la muerte, entonces venderán el buey vivo y se repartirán el dinero, y también se repartirán el buey muerto. Pero si era notorio que el buey acostumbraba cornear, y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Capítulo 22. Leyes sobre la restitución. Cuando alguien robe un buey o una oveja, y los degüelle o los venda, por el buey pagará 5 bueyes, y por la oveja, 4 ovejas.
Si el ladrón, sorprendido forzando una casa, es herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si es de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tiene con qué, será vendido para pagar lo robado. Si lo robado, sea buey, asno u oveja, es hallado vivo en sus manos, pagará el doble. Si alguien hace pastar en un campo o una viña, y mete su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prenda fuego, y al quemar espinos se quema también mieses amontonadas o en pie, o un campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguien dé a su prójimo plata o alhajas a guardar, y las roben de la casa de aquel hombre, si el ladrón es hallado, pagará el doble. Si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, asno, oveja, vestido o cualquier cosa perdida, cuando alguien diga, esto es mío, la causa de ambos vendrá ante los jueces, y aquel a quien los jueces condenen, pagará el doble a su prójimo. Si alguien da a guardar a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal, y éste muere, es estropeado o robado sin que nadie lo vea. Juramento de Jehová mediará entre ambos de que no metió sus manos en los bienes de su prójimo, su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Pero si le fue robado, resarcirá a su dueño. Y si le fue arrebatado por una fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguien toma prestada una bestia de su prójimo, y es estropeada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Leyes humanitarias. Si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pagará conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no la dejarás con vida. Cualquiera que cohabite con una bestia, morirá. El que ofrezca sacrificio a otros dioses en vez de ofrecérselo solamente a Jehová, será muerto. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirlos, y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi furor se encenderá y os mataré a espada, vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero ni le cobrarás intereses. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No ofenderás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja, 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Me seréis hombres santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Capítulo 23. No admitirás falso rumor. No te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Tampoco favorecerás al pobre en su causa. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, regresa a llevárselo. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No violarás el derecho del pobre en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al malvado. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No oprimirás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero,
ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Pero el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el 7º día reposarás, para que descansen tu buey y tu asno, y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Guardad todo lo que os he dicho. No invocaréis el nombre de otros dioses ni los mencionará vuestra boca. Las 3 fiestas anuales. 3 veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tus labores. 3 veces al año se presentará todo hombre delante de Jehová, el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grasa de la víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. El ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás ante sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Pero serviréis a Jehová, vuestro Dios, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo apartaré de ti toda enfermedad. En tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril, y alargaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, turbaré a todos los pueblos donde entres y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Enviaré delante de ti la avispa, que eche de tu presencia al heveo, al cananeo y al eteo. No los expulsaré de tu presencia en un año, para que no quede la tierra desierta ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de tu presencia, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Eufrates, porque pondré en tus manos a los habitantes de la tierra y tú los arrojarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Capítulo 24. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz: Cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo:
Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés junto con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. A los ancianos les dijo: Esperadnos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur estarán con vosotros, el que tenga algún asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte. Una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era, a los ojos de los hijos de Israel, como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Capítulo 25. La ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón, recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Me erigirán un santuario, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. El arca del testimonio. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de oro. Fundirás para ella 4 argollas de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por las argollas a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, los harás labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio, estarán uno frente al otro, con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Después pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me manifestaré a ti, y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. La mesa para el pan de la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás alrededor de la moldura una cornisa de oro. Le harás 4 argollas de oro, las cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Las argollas estarán debajo de la moldura, y por ellas entrarán las varas para llevar la mesa.
Harás las varas de madera de acacia, las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, cucharas, cubiertas y los tazones con que se libará, de oro fino los harás. Y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. El candelero de oro. Harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo se hará el candelabro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelabro a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. En la caña central del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelabro. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás 7 lámparas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Capítulo 26. El tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de cada cortina será de 28 codos, y su anchura de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión, las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, de modo que el tabernáculo forme un todo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina, de 4 codos, una misma medida tendrán las 11 cortinas. Unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina sobre el frente del tabernáculo. Después harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. La parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobran a lo largo de las cortinas de la tienda, colgarán sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Harás además para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, el lado del norte, harás 20 tablas. Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo,
y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras dos, serán para las dos esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, hacia el occidente. La barra central pasará en medio de las tablas, de un extremo al otro. Recubrirás de oro las tablas, y harás sus argollas de oro para meter por ellas las barras, también recubrirás de oro las barras. Erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa, con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, con capiteles de oro y sobre basas de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes, y allí, detrás del velo, colocarás el arca del testimonio. Así el velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Fuera del velo pondrás la mesa, y frente a ella, en el lado sur del tabernáculo, el candelabro. Así quedará la mesa hacia el lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Capítulo 27. El altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo recubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 argollas de bronce a sus 4 esquinas. La pondrás bajo el cerco interior del altar, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de bronce. Las varas se meterán por las argollas, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que se te ha mostrado en el monte, así lo harás. El atrio del tabernáculo. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, hacia el sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud a uno de los lados. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. De la misma manera, a lo largo del lado del norte habrá cortinas de 100 codos de longitud, con sus 20 columnas apoyadas sobre 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas serán 10, con sus 10 basas. El ancho del atrio por el lado del oriente, hacia el este, tendrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, y habrá 3 columnas y 3 basas. Al otro lado, otros 15 codos de cortinas, con sus 3 columnas y 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, obra de recamador. Tendrá 4 columnas y 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles serán de plata y sus basas de bronce. El atrio tendrá 100 codos de largo, 50 de ancho por cada lado y 5 codos de alto. Sus cortinas serán de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo para todo género de servicio, todas sus estacas y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Aceite para las lámparas.
Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. A Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, como estatuto perpetuo para las generaciones de los hijos de Israel. Capítulo 28. Las vestiduras de los sacerdotes. Harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel, Aarón con sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, que le den honra y hermosura. Y tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y así consagrarlo para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, todo de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. El cinto de obra primorosa que estará sobre él, formará con él una sola pieza, y será también de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel. Así llevará Aarón sus nombres delante de Jehová sobre sus 2 hombros como un memorial. Harás, pues, los engastes de oro. Y 2 cordones de oro fino, los harás en forma de trenza y fijarás los cordones trenzados en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, la primera hilera llevará una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Las piedras serán 12, como los nombres de los hijos de Israel, grabadas como los sellos, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. Harás para el pectoral cordones torcidos como trenzas de oro fino. Y también 2 argollas de oro, las cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Fijarás los 2 cordones de oro en las 2 argollas a los 2 extremos del pectoral. Pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás otras 2 argollas de oro, las cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su borde interior, el que está al lado del efod. Harás asimismo las 2 argollas de oro, las cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su unión, por encima del cinto del efod. Entonces se sujetará el pectoral por sus argollas a las 2 argollas del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Así llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como memorial perpetuo delante de Jehová. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la presencia de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul.
En su centro, por arriba, habrá una abertura, alrededor de la cual tendrá un borde de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. En sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí, y entre ellas, también alrededor del borde, campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla alrededor del manto. Aarón lo llevará puesto cuando ministre, su sonido se oirá cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como se graba en los sellos, santidad a Jehová. La sujetarás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Así estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas por los hijos de Israel en todas las cosas santas, en todas las santas ofrendas que hayan consagrado. Sobre su frente estará siempre, para que obtengan gracia delante de Jehová. Bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. A los hijos de Aarón les harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras que les den honra y hermosura. Con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. A Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no cometan pecado y mueran. Este es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Capítulo 29. Consagración de Aarón y de sus hijos. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Panés sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. También harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Luego matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomarás de la sangre del becerro, la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos, la grasa que está sobre el hígado, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol, los quemarás al fuego fuera del campamento, pues es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero, y rociarás su sangre en el altar, por todos sus lados. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Después quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero, tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas y sobre el dedo pulgar de sus pies derechos, y rociarás la sangre en el altar, por todos sus lados.
con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás a Aarón, sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de estos. Así quedará santificado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Luego tomarás del carnero la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, la grasa del hígado, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos, y la pierna derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, junto con el holocausto, como olor grato delante de Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Esta será tu porción. Apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda reservada, lo que fue mecido y lo que fue reservado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Pues será para Aarón y para sus hijos, según estatuto perpetuo dado a los hijos de Israel, porque es ofrenda reservada. Será una ofrenda reservada por los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, una porción de ellos reservada como ofrenda a Jehová. Las vestiduras santas de Aarón serán después de él para sus hijos, para que sean ungidos con ellas y consagrados con ellas. Durante 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en un lugar santo. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para ordenarlos y consagrarlos, pero el extraño no las comerá, porque son santas. Si sobra hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que haya sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así, pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio de expiación por el pecado, purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, será un altar santísimo, cualquier cosa que toque el altar quedará santificada. Las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, perpetuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero ofrecerás la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas y, como libación, la 4ª parte de un hin de vino. A la caída de la tarde ofrecerás el otro cordero. Harás conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, como olor grato de ofrenda quemada a Jehová. Esto será el holocausto perpetuo que todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Capítulo 30. El altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, sus cuernos serán parte del mismo. Lo recubrirás de oro puro, su cubierta, sus costados y sus cuernos. Le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también 2 argollas de oro debajo de la cornisa, a sus 2 esquinas y a ambos lados, para meter las varas con que será llevado.
Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Cada mañana, al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso, y será rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Aarón hará expiación una vez al año sobre los cuernos del altar con la sangre del sacrificio, como expiación por el pecado, una vez al año hará expiación sobre él en vuestras sucesivas generaciones. Muy santo será a Jehová. El dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés y le dijo: Cuando hagas un censo de los hijos de Israel conforme a su número, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona al ser empadronado, para que no haya entre ellos mortandad a causa del censo. Esto dará todo aquel que sea censado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda reservada a Jehová. Todo el que sea censado, de 20 años para arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico dará más ni el pobre dará menos del medio ciclo, cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será como un memorial para los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. La fuente de bronce. Continuó hablando Jehová a Moisés, y le dijo: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. En ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia a través de las generaciones, el aceite de la unción y el incienso. Continuó hablando Jehová a Moisés, y le dijo: Tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, 1 hin. Prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior, preparado según el arte del perfumista. Este será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente con su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas, todo aquello que los toque será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hablarás a los hijos de Israel, y les dirás: Este será el aceite de la santa unción para vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que componga un ungüento semejante o ponga de él sobre algún extraño, será eliminado de su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, todo en cantidades iguales. Y harás con ello, según el arte del perfumador, un incienso perfumado, bien mezclado, puro y santo. Molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que haga otro como este para olerlo, será eliminado de su pueblo.